Muy buenas noches, estás en sintonía de Luxor TV y hoy vamos a hablar un poquito del One Voyage y vamos a ver qué hay en Argentina, qué hoteles hay en Argentina y de paso vamos a ver también otros hoteles que puedan estar en otros países. De momento vamos con Argentina para ver qué hoteles hay. Si hay alguien de Argentina conectado, pues este es el momento de escribirnos. Vamos con la imagen de Argentina. Ok, como ustedes saben, el One Voyage es una plataforma para el turismo, para aquellos que quieran ir de viaje. Es un club VIP que te permite viajar alrededor de todo el mundo. Hay más de 900 aerolíneas que aceptan este aplicativo tecnológico desarrollado por One Ecosystem con super descuentos. La idea es comprar a precios mayorista. También tenemos los hoteles y en los hoteles tenemos la ventaja que además de comprar a precio mayorista, también podemos utilizar nuestros One a través de unos puntos que se compran dentro de la oficina al 75% One y 25% con los euros. Estos puntos se redimen en el One Voyage y lo puedes aplicar en la opción de comprar una noche en un hotel o una semana o el tiempo que tú quieras. Le aplicas esos puntos redimidos. Además del descuento que recibes como aplicación, tienes esa opción de utilizar tus One dentro de este aplicativo tecnológico que ha desarrollado la compañía. Ok, vamos a entrar aquí un momentito, voy a acercarme un poquito para ver qué me dicen los amigos de Argentina. Y después podemos ir a otro país, a Colombia o a México, y vamos a ver qué hay. Aquí tengo esta oferta del One Voyage. Observen este hotel. Esto está muy bueno. Este precio está muy bueno. Dice que queda en Piedras 303, Buenos Aires, Argentina, 1070 AR. Ahora vamos a ver la foto, pero observen este precio que tienen acá. Está en dólares, lógico, ¿no? Pero yo veo aquí una oferta interesante. Veo que el precio de público es 211. Ok. El super descuento 176,50 y solo pagas 34,50. Y lo curioso es que al pagar solo 34,50 tú puedes utilizar los One Voyage Point Hotel que te permite hasta un 89,5 de usos. Quiere decir que si tú utilizas el 100% de estos puntos, que lo que estoy viendo, sacando la matemática, te pueden salir 3 noches en este hotel usando tus One. Se ve bueno, ¿no? Se ve muy bueno. Ahí se lo dejo para que lo piensen. Porque sobre el precio de descuento, aquí sumaría lo que viene siendo el One Voyage. Lo que pasa, el precio de que uno adquiere como puntos redimidos. Lo que pasa es que como yo no tengo ninguno, aquí no suma nada. Pero si yo tuviera los puntos redimidos, una vez que el aplicativo permita, como quien dice, enlazar nuestras monedas que están ahora en proceso de ir a Polygon 2 con la wallet de One Voyage, allí me va a aparecer un acumulado en dólares que se va a restar de esa suma que ustedes acaban de ver. Voy a observar un momentito acá en la caja de comentarios si hay alguna persona que está conectada por acá. Recuerden que si quieren hablar o decir algo, se conectan a Telegram. Siempre el enlace está debajo de cada uno de los videos. Por cierto, debajo de este video y de todos los que están saliendo recientemente, dejé el enlace de el contrato inteligente de Polygon, de nuestra cadena de bloques pública, para que las personas vean que eso es una realidad. Ya Google, como les he estado diciendo, ya reconoce directamente
la cadena de bloques de One Ecosystem. Ya aparece. Antes no aparecía, pero ya aparece y eventualmente se va a ir regando en todos los buscadores y va a ser algo normal poner One entre paréntesis O de One nuevamente, E de Ecosystem y S. One O E S entre paréntesis token. Tú lo pones y automáticamente ya Google lo encuentra. Si quieres ponerle token y le pones un slash Polygon, pues con más razón aparece. Ok, voy a observar aquí lo que me escriben según tengo aquí en el chat de YouTube. Está Rodrigo, está Camilo, está Luis, tenemos a Gustavo, Omar, a Aroy, tenemos a María, tenemos a Teresa, Alex y Crypto Wolf. Desde Bolivia. Buenos saludos a todos ustedes, chicos y chicas. Acá en Telegram tenemos a VHMR, tenemos a Mari, tenemos a Mohamed, tenemos a José y otros que se están conectando. Estamos en lo que podemos decir el capítulo 2 del One Voyage y tenemos todo este mes de marzo para poder ir aprendiendo un poquito más este aplicativo. Recuerden que ustedes van a tener acceso a esa aplicación muy pronto. Y esto va a ser cuando esté disponible, yo diría que como del 15 de abril en adelante. Todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de entrar al aplicativo, pues estamos viendo cosas muy interesantes. Voy aquí con alguien que quiere preguntar algo. Permítame hablar, dice. Ok, estás en la línea, puedes hablar. VHMR. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eric? Buenas noches. Mucho gusto nuevamente. De aquí de Guatemala, te vuelvo a saludar. Ah, ¿qué tal? Sí, me acuerdo de ti. Saludos, ¿cómo te ha ido, hombre? Cuéntamelo. Pues bien, ahí, Eric, con una consulta. Ajá, Yo justamente te decía el día de ayer para que me apoyaras con el tema de los euros y poder hacer la migración correcto. a capa 2. A capa Sí, 2. Entonces, fíjate que he estado siguiendo tus videos y es la información pues que yo tengo, casi estoy pendiente de todos. Pero te comento, Eric, por ejemplo, tengo una duda. Ahorita ajá, mencionabas que muy pronto va a estar disponible la aplicación de One Voyage para todos, sí. pero quiero hacerte un par de preguntas. Primero, por ejemplo, al hacer la migración, ya no vamos a tener disponibles nuestras monedas en la wallet actual. No, Vamos a migrar no. completamente. Sí, sí van a estar No, es disponibles. que esa parte no es. Esa parte es la que no he entendido, es la parte que no he entendido. O sea, por ejemplo, yo pensé que al migrar desaparecían de esta wallet No. y prácticamente estábamos en capa Ok. 2 y a la espera de la billetera. Hagamos un alto ahí para explicar de la- eso antes de que me digas otra eh, pregunta para responderte rapidito. Eso. Ya yo hice una prueba. Yo migré Ah, mis monedas y están en proceso de pending, pendientes a que la compañía pues haga el deployment a la cadena de bloques. Lo que yo tengo entendido que ha dicho Elite es lo siguiente. Básicamente cuando se haga el salto de Ethereum capa 1 a Polygon capa 2 no quiere decir que la moneda desaparezca de donde está la capa 1. Ella hace como que un pie en capa 1 y otro pie en capa 2, pero es una misma persona. Entonces va a tener la habilidad de ser híbrida esa moneda, quiere decir que va a poder estar públicamente sus transacciones, pero a nivel interno, ya lógico, ya todo el que haga la migración va a operar en lo que es la velocidad de la blockchain que nos da la capa 2. Por eso es que puede pasar en un futuro que si alguien va a comprarle a un comerciante y no ha hecho la migración, no ha hecho el deployment, lo que le llaman ellos, entonces no se va a poder generar la transacción porque una va a estar en capa 2 y otra va a estar en capa 1. Entonces ese es el detalle que hay que tener cuidado. Pero sí vamos a poder utilizar las monedas para moverlas porque yo hice la prueba ya, pero bueno, no he visto todavía que me hayan puesto el sello en verde que diga ya está en capa 2.
Lo hice en capa uno para ver qué pasaba y la moneda sí pasó y todo y ya la aprobaron. Pero hay que esperar, ¿no? Tenemos que esperar, no nos queda de otra. Una vez que hagamos el salto a Polygon, se supone que en teoría vamos a tener una wallet de Polygon. Y estamos a la espera de eso, ¿no? ¿Qué otra cosa me ibas a decir? Eh, sí, 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 excelente. Bueno, es que yo pensaba que al hacer la migración prácticamente desaparecían de la wallet que tenemos ahora. Entonces quiere decir que aunque hagamos la migración, sí vamos a poder, sí vamos a tener acceso al tema de los productos de One Voyage y los paquetes, ahora que en abril se vuelva a abrir Sí, la sí, oportunidad. sí, sí, sí. O sea, la idea de ir a capa 2 es velocidad de transacciones. Todo el que migra a capa 2 va Ah, a poder muy bien. comprar todos los productos que tiene la compañía. No es que no lo va a poder hacer. Sí, se van a poder hacer. Cuando cambie el sitio web, cuando ese sitio web cambie, el que no haya hecho la migración, yo creo que ahí sí va a tener problemas. Pero en teoría, la idea de ir a capa 2 es conseguir la mayor velocidad y la exposición a público, ¿no? Básicamente. Muy bien. No, entonces esa era la duda, porque yo dije, bueno, y si espero después de abril para migrar, para poder tener acceso a los productos de OnePoint, era lo que yo tenía en mente, ¿verdad? Pensando que iba a haber algún tipo de bloqueo. Pero ahorita lo dejas mucho más claro. Entonces yo, bueno, el día de mañana sigo chateando contigo por Messenger para que me sigas apoyando en el tema que tenemos pendiente. Ok, perfecto. Me escribes por Messenger. Miren, yo quiero decir algo a ustedes. No dejen las cosas para después pensando de que puede pasar algo en el camino. Miren lo que pasó con el One Voyage. En el One Voyage, las personas que dejaron esto para después no compraron y no tienen acceso a la plataforma. La compañía cortó y ya, los que estamos, estamos. Y por eso es que yo tengo acceso porque el primer día que lanzaron yo fui ese mismo día, hice un tutorial y compré el aplicativo. Por eso tenemos ahora mismo la promoción. Voy acá con las ofertas de Argentina. Voy a entrar a este hotel que les decía que puede salir casi gratis el hotel. Bueno, no gratis porque estás usando tu Juan de todas maneras, pero imagínense ustedes la oferta, o sea, mucho mejor que Panamá. Mucho mejor que Panamá. Vamos a esperar que cargue la página. Miren, este aplicativo se conecta con todos los hoteles que usen aplicativos similares a Booking, similares a Expedia, y de esta manera es que ellos logran ese poder de conexión para poder entrar en para mostrarnos pues un montón de información que está conectada a otras plataformas. ¿Y vas a decirnos algo, Tony, por ahí? Que te escucho el micrófono Sí, abierto. buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Oye, una pregunta. Yo tengo dos cuentas Ajá. que fueron de unas cuentas que migraron de una compañía que se unió en el 2016-17 de Colligus, Ujú. pero que están en cero, no tienen gas, no tienen nada. Entonces eso me cuenta como paquete para yo entonces hacer lo que es el enlace. Y por eso entonces me pasa a una categoría de cantidad de cuentas superior a en este caso tendría 8 y ya me pasaría al paquete de 7 a 11 cuentas por las Sí. cuales se cobraría una cantidad. Yo puedo, la pregunta es, como eso está en cero y a mí no me interesa eh, eh, hacer lo que es el enlace, yo puedo solicitar a la compañía, que es la única forma de que no me cuente y para esa transacción, que me eliminen esas dos cuentas, porque de lo contrario, yo tendría que una por una, si no quiero hacer ese enlace con esas, tendría que elegir la opción de 25 euros por cada cuenta, que me saldría más costoso. Bueno, coge el Entonces la combo, solución. aprovecha el combo que te da la compañía, aunque las cuentas no tengan nada. No se puede borrar una cuenta creada. Una vez que una cuenta esté creada, si no tiene ni un centavo de nada de One, queda parte como de uno, porque eso uno lo creó. A mí me pasó igual, Sí. yo tenía una cuenta creada además que no tiene ni monedas ni nada, la creé por accidente. Y cuando hacen el cargo, justo por esa cuenta tuve que pagar una tarifa más cara y no me quedó pues de otra que hacerlo. Pero aún así me salió mucho más barato, casi 7.39 me salía cada cuenta.
Sí, pagaba cada Muy una a bien. 25, me sale muy caro. Bueno, esa era la idea, porque tengo otros amigos que tienen la misma situación, entonces quise hacer la pregunta para también apoyarlos a ellos y decirles que no vale la pena escribirle a soporte porque igual entonces no te van a poder responder y solucionar eso. Entonces, nada, aplicar el paquete, sale más económico. Exactamente, es lo mejor. Aplicar el combo que ellos ofrecen ahí. Pues muchas gracias, Eric. ¿Cómo Buenas no? noches a todos. Gracias, a la orden, saludos. Ok, ¿alguien más que quiera decir o preguntar algo? Con gusto, acá por Telegram se pueden conectar y hacen sus preguntas sobre lo que estamos conversando. Bueno, miren aquí esta oferta de el One Voyage. Básicamente se ve interesante. Esto está todavía en un demo. Y bueno, tenemos que ver qué opciones ofrece este tipo de instrumento que nos ha dado la compañía para aquellos que quieran eh, utilizarlo más adelante, ¿no? Pero ahí me salí de la aplicación. Déjeme entrar nuevamente, que esto hay que tenerle su trick. Así es. Voy a chequear acá en YouTube si hay alguna pregunta. Dice por acá, saludos Fabián, ¿cómo va todo? Saludos allá a San Pedro Jujuy, Argentina. Omar Cañón también nos manda saludos de Colombia, de Bogotá, Colombia. Acá pregunta Fabián si es Trivago. Puede ser algo parecido a Trivago, ¿cómo no? Tienen que buscar los aplicativos. Voy a poner acá México ahora para ver México. México, a ver qué se aparece. Ya sé que Argentina apareció un montón. Dice Cancún, Quintana Roo, México. Playa del Carmen, Quintana. Uy, Ciudad de México. Vamos a la Ciudad de México, que el sistema busque allí para ver qué encontramos. Dice Luz, buenas noches de Colombia. ¿Cómo accedo a la página de One Voyage? Le voy a copiar el enlace, pero no van a poder entrar porque el One Voyage trabaja con tu cuenta de usuario y si no tienes la aplicación, no vas a poder entrar. Ya se los copio para que los tengan ahí en favoritos. Se los pego aquí al grupo del chat. Y ahí está la dirección. Dice acá Edith Cabrera, Smart Plus. Hola, me dijo mi patrocinador que mandara mis monedas a minar. Ahora no puedo abrir mi back office. Checate eso de abrir el back office, qué es lo que pasa, porque muchas veces no es que no puedes abrir el back office. Entras, pero la pantalla sale un pantallazo blanco y de pronto no te deja entrar. Tienes que verificar si eso es lo que te está sucediendo. Si eso es lo que está pasando, tienes que quitar el traductor a español. Déjalo todo en inglés o usa otro navegador. Si tu problema es que cuando entras te manda una alerta roja que dice que el usuario no existe, que el correo no corresponde o que hay un error con una franja roja, tienes problemas ahí con la identidad digital. Y vas a necesitar validar la cuenta para que la compañía sepa que esas monedas son tuyas. Ok, voy acá con alguna otra pregunta adicional. Ya cargó México. Vamos a entrar a México un momentito. Voy acá a México. Vamos a ver qué hay por acá. Para ver. No, esto es el anterior. Déjeme ver. Acá, pero vamos a poner acá. México. No, está pensando. Bueno, acá hay una gran variedad de ofertas según cada país. Y los puntos del One Voyage, por lo menos en este caso, observen esto. O sea, esto es lo que tienen que observar. Si la habitación cuesta 35.50, que ya está súper rebajada. Y además tú tienes puntos para usar hasta un 75% de los puntos de hotel. Que el sistema dice que cada punto de hotel es $1. Quiere decir que tú puedes pagar esta habitación completita, todas con tus puntos de hotel. Así de simple. ¿Lo están viendo? Y los puntos hotel los compras dentro de la aplicación una vez que la compañía los ponga allí. Y pagas, por decir un ejemplo, compras 100 euros de puntos de hotel,
vas a pagar 75 puntos de hotel con tus One y tendrías que poner solo 25 euros de tu bolsillo para comprar esos puntos hotel. Tendrías un crédito de 100 y acá cuando vas a hacer la reserva dice que vale 35 y te acepta hasta 75 puntos. Quiere decir que esa noche pues te sale completamente casi, pues claro que sí, puedes comprar más de 75 por 2, puedes comprar casi 2 noches y media. Quiere decir que es un punto interesante que tiene aquí el One Voyage para usar los One, ¿no? Voy a ver si ya cargó acá a México. Parece que no le he puesto a entrar aquí. Vamos a ponerle entrar México, sí. Entonces, como les decía, la plataforma va a empezar a buscar todo lo que esté por allí conectado con hoteles y lo va a traer hacia adelante, hacia el sistema que tenemos nosotros y nos va a poner diferentes ofertas. Esto quiere decir que en esa parte toma un poquito el que se ponga a buscar, porque lo que estoy notando es que tiene mucha información y se pone un poco lento a veces cuando hay que buscar más datos, ¿no? Voy a entrar acá, voy a ir hacia atrás ahora para ver. Destino, ya puse los destinos. Y bueno, ¿hay alguna otra pregunta por acá? Voy a ver aquí. No, estamos claritos. Ok, este hotel, como lo pueden ver aquí en pantalla, tiene sus buenas camas, tiene una buena calidad. Obsérvenlo, ¿ves? Se ve muy fino, muy bueno, sencillo, pero se ve muy cómodo, muy limpio, muy arreglado. Y está la noche a $35 con el descuento del One Voyage. Y con los puntos de hotel, pues te va a ayudar mucho a darle mucho uso a tu moneda, porque casi la noche te saldría pagada todas con esos puntos de hotel. Ok, miren tú, con desayuno y todo en la cama. Parece que viene incluido en el paquete. Esto es hacer un ejercicio, chicos y chicas. Es entrar al aplicativo una vez que lo tengan y ponerse a buscar con calma, a ver qué van a hacer ustedes, dónde van a viajar, a qué parte de su país lo pueden hacer y aprovechar las ofertas. La clase pasada lo hice con Panamá y estaban todos los hoteles ahí, de todas clases de precios. Y muchos hoteles, pues cuando tú compras estos aplicativos, incluyen el desayuno. Hay otros que te incluyen desayuno y el almuerzo. Es relativo, ¿no? Hay otros que no te incluyen nada, pero está interesante, está muy interesante. Ok, una pregunta, a ver si ustedes están claros con lo que estamos haciendo. Ustedes saben qué es lo que es el One Voyage. El One Voyage es un aplicativo tecnológico desarrollado por la compañía con un mayorista de todo lo que es el turismo y lo que es viaje y lo que es aplicativos de reservas y ese tipo de cosas. Y esta compañía mayorista no tiene un mes ni 2 meses de haber salido al mercado. Tiene más de 20 años, entre 20 a 25 años de estar operando en el mundo del turismo y del viaje. Entonces, esta compañía se asocia con One Ecosystem y hacen esta mancuerna. Igual Polygon se asocia en el sentido de que ellos saben la cantidad de usuarios que somos y la caja menuda que le vamos a mover a la cadena de bloques Polygon. Si usted ve en Polygon, al día de hoy creo que está en 1.30, 1.45, lo noté hace pocos días. Esa criptomoneda que se llama Matic del protocolo de Polygon, para mí, quiero decirles algo, va a subir de precio. Una vez que el deployment de todo One Ecosystem comience a entrar poco a poco, que es como una invasión a Polygon, y ahora mismo estamos entrando por la parte de Asia, pero cuando venga la parte de Europa, cuando venga la parte de América y comencemos a entrar, eso va a ser interesante. Y ustedes se harán la pregunta, ¿y por qué eso no entra de un día para otro? No se puede. La blockchain no tiene la capacidad para soportar 2 millones o 3 millones de cuentas de un solo pepazo en diferentes partes del mundo. Esto tiene que hacerse de una manera organizada. Y para nosotros, como proyecto de moneda, tenemos que ir así poco a poco porque eso va a garantizar que con el tiempo la moneda vaya agarrando una estructura y un valor interesante
porque se va registrando los socios que ya la tienen y poco a poco va entrando a la cadena de bloque en capa 2. Paso a paso. La idea es esa. Por eso a todos ustedes que me están viendo en vivo, les digo que me escriban al chat de aquí de YouTube, o si se quieren comunicar conmigo a través del Messenger. No lo hagan por WhatsApp. Yo el WhatsApp no lo uso porque WhatsApp está congestionado de hace muchos años para mí. Y pues ahí entra el mensaje y yo no lo voy a poder ver porque me entran de otras cosas. Pero en Messenger solamente entra One Ecosystem porque allí nadie me escribe, nada más que los que están conectados al canal de YouTube, que me escriben también por YouTube o me escriben por el Messenger. Si quieren mandar notas de audio, fotos o me quieren escribir, lo hacen por allí. Básicamente para consultar las cosas que ya ustedes saben, ¿no? Sobre lo que está pasando ahora mismo, que es el deployment. Voy por acá a ver si alguien tiene alguna otra pregunta. Ángel desde Panamá conectado. Saludos, Ángel Pérez, allí donde esté. Y la señal hoy se ha portado de maravilla. Está al 100% verde. No he tenido ningún tipo de problema. Y bueno, estoy contento por eso. Seguimos entonces avanzando para ver qué más tengo por acá del aplicativo. Voy aquí al Home. Y voy a entrar nuevamente al One Voyage. Como estamos en una etapa de prueba, lógico que en este test la compañía tiene que verificar varias cosas, como que las personas que entran, qué tiempo demoran, eso arroja un historial, si tratan de hacer una compra, una reserva. Todo eso se va a probar en este mes. Bueno, ya febrero se fue, hoy es el último día, pero a partir de mañana vienen las pruebas. No pueden tener la reserva y van al hotel y la reserva no está. Cosas que pasan, ¿no? Pero esta compañía, como les dije, tiene muchos años de experiencia sobre el tema y no creo que ellos vayan a tener problemas con este asunto. Bueno, ¿alguna otra pregunta, señores, que quieran hacerme ya para finalizar este streaming, que ya tenemos 27 minutos? El tiempo se va muy rápido. Por acá, que alguien quiere preguntar en Telegram, con gusto, me confirman. Dice Eddie Cabrera, si ya puede ingresar desde otra computadora, muchas gracias. O sea, me estás confirmando que ya pudiste entrar. Perfecto, te felicito. Dice John Freddy, saludos a todos. One Ecosystem, saludos desde Medellín. La gente conectándose al proyecto. Voy a ir, como les dije, a México a ver, dice Cancún, México. Vamos a ver qué hay por allá. Y vamos a empezar la búsqueda, a ver qué encuentra el One Voyage. Y si ustedes tienen alguna referencia de algún hotel que quieran tocar en este tema en estos cortos minutos que quedan, me avisan y con gusto entramos y lo mostramos en pantalla. Ya tenemos aquí imágenes de México, Cancún. Ok, estamos aquí en Cancún. Vamos a analizar algo aquí en Cancún para ver. Espérense un segundito que está reventando el audio. Voy a bajar un poquitito. Estamos aquí en Cancún. Vamos a ver qué hay por aquí. Hotel Dos Playas, Faranda, Cancún. Dice Ocean Dream. Esta se ve bonita, esta que está acá. Vamos a entrar a esta que está acá. Miren esta que está aquí, esta belleza. Vamos a entrar, miren primero, 66%. Miren esas playas. Voy a acercarme más todavía. Un zoom más grande. Ok, miren esas playas ahí. Dice que nos dan un 66%. El hotel se llama Ocean Dream Cancún por Kuru Hotel. Kuru Hotel, ok. Y acá tenemos los precios. La noche normal para público, $430. ¿Ok? Precio mayorista, menos $282. Y el precio que te queda por noche es de $148 la noche. Como yo no tengo los puntos de hotel, no se ve reflejado aquí. Pero si yo tuviera aquí 200 puntos de hotel, habría que restarle los 45 que están acá arriba. Y la noche me saldría a $2. ¿Me lo están entendiendo? El uso hasta 145 puntos de hotel. Y la noche me saldría restándole los $148 de lo que vendría aquí en esta línea. Que estoy esperando nada más que activen eso para cargarlo, para que se pueda ver la resta. Y aquí el saldo serían $2. Porque acá tengo 145, ¿eh? O sea que yo podría alquilar allí con 145,
4 noches y estoy sumamente feliz. Voy a poner 4 noches. 4 noches serían 148 por 4. Estaríamos hablando de 592 menos 145 que tengo en los puntos del One Voyage. Me quedaría en 447 entre 4. Ok. Estaremos hablando que cada noche me quedaría entonces en $111. Si son 4 noches. Supongamos que sean 2 noches, pues 148 por 2. Estamos hablando de 296 menos 145. Me quedarían en 151 entre 2, $75 la noche. Si nada más quiero una noche, te sale a $2 la noche. Y ya te vas. ¿Ok? ¿Ya observan cómo funciona esto? Acá igual, imagínense este hotel que está acá. Tiene un 66% de descuento ya. Cancún Bay Resort también tiene 194, vamos a acercarnos acá para que vean estas tablas que están interesantes. Ok, esta tabla dice lo siguiente. 194 puntos en el One Voyage. La noche está en 571 y tienes un precio mayorista porque te descuentan $378, te queda en 193 la noche. Si lo restas de los 194, te sale gratis la noche. Es más, te deben $1. Porque acá está 194 y ahí está en 193. También los viajes de moneda, porque cada vez que tú viajas, la aplicación te va a acumular lo que son puntos de viaje, las millas. Esto te lo guarda. Y eso te sirve también para pagar hospedajes en cualquier hotel del mundo. Ok, vamos por acá a ver qué otra cosa hay en Cancún. Hay de todo. Observen todo lo que está acá. Miren la página como sigue cargando, ¿eh? Y todos tienen los puntos de One Voyage. Increíble. Y aquí voy para la página 2. Y así sucesivamente te puedes ir buscando y buscando. Es un aplicativo conectado a este universo de hoteles. Ok, vamos a este hotel que es sumamente lujoso. Voy a acercarme aquí. Es costoso, ¿no? Este hotel se llama Crown Paradise Club Cancún. Todo incluido, imagínense. Yo me imagino que todo incluido tiene que ver con la comida. Los 3 golpes. Miren ustedes este hotel. Todo incluido. Vamos que el precio real. El precio real de este hotel todo incluido es de 610,50 la noche. Todo incluido. El precio del One Voyage te lo rebaja al 50%. ¿Ok? O sea que tú, con todo incluido, comida y dormir, son 301. Esto está fabuloso. Pero tú tienes One y compras al 75% y te regala 162 puntos del One Voyage. Los restas de 301 menos 162.5. Estaríamos hablando que te sale 138,50 una noche con todo incluido en ese hotel. Al día siguiente, lógico, tendrías entonces que pagar los 300 nuevamente porque esa promoción solamente aplica por esa cantidad de puntos. Pero está excelente, chicos y chicas. Me parece fabuloso esto del One Voyage. Ok, vamos a ir a Colombia a ver qué pasa. Vamos a ir a Colombia mientras buscamos acá. Voy a apretar aquí One Voyage. Bueno, esto es algo que estoy notando que le doy clic en el home y me saca. Pero tranquilos, no hay problema. Mientras esto entra, nosotros nos vamos conectando con otras personas que tengan preguntas aquí en la sala de YouTube. Dice, hasta 145 solamente para usar. Sí, pero tienes el precio mayorista, Fabián. Si tú vas con el precio de mercado normal, tienes que pagar la realidad de lo que cuesta y ya no te queda otra, pues. Básicamente esto es un club VIP donde tú pagas lo que el hotel dice hasta qué cifra te puede aceptar los puntos esos. Voy a poner aquí Colombia. Colombia. Y vamos a poner Colombia, Bogotá, a ver. Colombia, Bogotá.
Quiere decir que todos los puntos de viajes que uno haga van a servir para acumular en este aplicativo. Siempre y cuando lo compres a través del aplicativo, lógico. Vamos a Cartagena, Medellín, Antioquia. Vamos a Medellín, Antioquia. A ver qué pasa ahí. Búsqueda. Vamos a esperar que la aplicación cargue. Eri, buenas noches. ¿Puedes buscar Hotel Las Camelias en Armenia, Colombia? Bueno, ya puse acá Antioquia, Colombia. Él está buscando. Ahora él va a sacar todo lo que encuentre. Él como que echa raíces así por todos lados. Y busca la información y la saca. Ok, me está saliendo una alerta aquí roja en YouTube. Me parece que jala bastante el One Voyage. Requiere bastante de energía para moverse. Me imagino que con el tiempo eso lo van a ir calibrando y lo van a ir mejorando. Ya cargó la página. Vamos acá, ya cargó. Más o menos yo le he calculado como entre 30 o 40 segundos de demora en buscar todos los hoteles. Me imagino que tiene que arrastrar fotos, imágenes, precios, todo. Y lo va lo va armando, ¿no? Ok, estamos acá en estos hoteles en Medellín, Antioquia, Colombia. Voy a agarrar uno rapidito y voy a ir al que me consultó nuestro amigo que está acá, que se llama la señorita Lida. Vamos a ver, Lida, si aparece el hotel tuyo. Eso lo buscamos ahora. Ok, observemos este hotel que dice... Este hotel, pues que está aquí. Voy a agarrar este hotel que dice Eco Hub, un hotel económico en Medellín. Vamos a acercarnos, vamos a ver la foto aquí más o menos de qué se trata. Dice que 53%. Buscamos acá, miren la dirección, ¿cuál es? Calle 14, Medellín. Me dice el kilometraje de la distancia que está de donde yo estoy. Para ver, no sé, esa distancia, bueno, no sé a qué se refiere. No es donde yo estoy, eso es otra referencia. Pero observemos acá, este es un hotel que el precio público está en $100. Lógico, usted tiene que hacer el cambio ya en pesos colombianos. Hay un descuento del 53 dólares y te queda en 47.50. Pero tiene 28 puntos que valen esos 28 puntos $1 cada uno o €1. Los restas y quedaría 47.50 menos 28. ¿Ok? 19.50 te costaría ese hotel. Una noche en ese hotel y una habitación. ¿Ok? Si fueran 2 noches, entonces sumas estos 2 y los restas de este total de los 28. Y así sucesivamente están todos estos hoteles. ¿Ve? Aquí te da el porcentaje que tienes ya, 52%. El 52% es bastante para un hotel. Tener que pagarlo al precio real y tú te ahorras el 50% ya por estar en este club, a mí me parece muy bien. Y que además de eso puedes aplicar a un porcentaje adicional que tú pagas con tu One, me parece genial. Lo ideal sería que esos puntos lo aplicaran a todo. Pero eso va a ser un proceso. Créanme que eso va a ser un proceso donde con el tiempo van a poder aceptar más porcentaje de los puntos de los hoteles y se va a poder aceptar un porcentaje arriba del 75% de los One para poder ir ingresando esos puntos dentro del aplicativo. Con el tiempo, estamos comenzando apenas. Hay que dejarle que esta aplicación pueda evolucionar, ¿no? Y aquí está, ¿ves? Todo lo que es Medellín. Uf, ahí encuentran de todo. Esto es largo, imagínense. Voy aquí a la página 5. Vamos a ver. Miren todo lo que sale. O sea, este era el sueño de Deal Shaker, que algún día fuera algo así. Y ya está hecho una realidad, pues es con One Voyage, pero bueno, está hecho. Nos aceptan algo de los One y pagamos un super descuento, pagamos por un mejor precio y gastamos menos fiat, pues. Gracias a que tú te haces miembro a través de un club donde tú pagas una cantidad X todos los meses. En este caso está a 25 euros lo que tienes que pagar en fiat. Lo que te costaría a ti en fiat serían 25 euros. Si tienes One, claro, si no tienes One, ahí pues tienes que pagar los
100 euros que cuesta el mes. Ahora está en oferta a 50 euros por 3 meses. Y todo lo que es el One Voyage, en lo que se refiere a membresía, es al 50%. La idea es que hagamos la red y le ofrezcamos este producto a nuevos socios que desconocen que esto está sucediendo y que podrían ahorrarse un montón de dinero a la hora de viajar o de hacer vacaciones internas en tu país. Porque ni siquiera tienes que salir del país. Agarras uno de estos hoteles y te vas con la familia para allá y le das uso a tus One. Ok, vamos entonces a buscar el hotel que nos estaban solicitando. Voy a borrar esto que está aquí y voy a escribir a dónde quiero ir. Acá me pusieron la dirección. Saludos, dice Amaya. Puedes buscar hotel. Voy a buscarlo aquí. Hotel Las Camelias en Armenia, Colombia. Voy a poner, copiarlo así como lo tienes tú allí. Y automáticamente le voy a dar un clic y lo pego a ver qué pasa. Ahí está. Le digo buscar. Armenia. Dice varios Armenias allí. Armenia Quindio, Armenia Manizales, Huila. ¿Qué Armenia es? Dijo ya Armenia Camelias. Vamos a Camelias. Colombia. Uy, hay un montón. Antioquia. Uy, hay un montón ahí. Hay que sentarse a buscar con calma. Bueno, voy a poner aquí Armenia. Voy a darle que busque ahí ella lo que yo le dije para decir, solito el sistema lo busca. Que piensen ahí. Bueno, como le estaba diciendo, el aplicativo pues está en proceso de un demo, igual como hicieron con la Dilcheque cuando salió en el 2022, en enero 9, la lanzaron, hicieron un demo, un lanzamiento suave para que las personas pudieran probarlo, usarla. Pero al día de hoy DealShaker la han hecho de todo. Esa plataforma le han hecho de todo y todavía vienen cambios interesantes para los comerciantes para que puedan darle más uso a los One. Ok. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta por acá. Dice, buenas noches, ¿cómo hago para que me aparezcan las monedas que entramos y no aparecen las monedas? Ok, si es la primera vez que tú acabas de entrar a la plataforma, no te aparecen las monedas, quiere decir que las monedas están en fichas promocionales, en minería. Entonces, tienes que minar los One. Y para minar los One, voy a decirte un enlace de un video para que te quede ahí en el registro. Porque si no minas la moneda, si no minas los tokens, no vas a poder convertirlos en One. Y por ende, no vas a poder utilizarlos. Lo voy a copiar aquí, ya lo tengo aquí. Y te lo pego acá en el enlace. Para que mines los One, aquellos que están entrando de cero. El One Voyage por ahora no se puede comprar gema porque el One Voyage tiene un detalle y es que la compañía lo lanzó por una semana para que los compraran. Se vendieron 4,000 y la compañía decidió dejar de venderlo. Y con esos 4,000 que compraron es que se está haciendo la prueba que va a durar 40 a 45 días. Yo calculo que entre el 15 y el 30 de abril debería ya estar liberada para el uso de todos. Y se están haciendo las pruebas. Entonces, eso es lo que yo les estoy mostrando a ustedes ahora, ¿no? Que se hacen esas pruebas. Denme un segundito acá. ¿Qué pasó con esto acá? Dice Hotel H. Selecciona destino, Colombia. Ok. Y esas pruebas se hacen. Pues la idea es que poco a poco todos vayamos entendiendo qué es lo que pasa con One Ecosystem y hacia dónde quiere ir la compañía con todas estas aplicaciones que está lanzando. ¿Cuál es la idea del proyecto? Básicamente es tener diferentes aplicaciones que son dApps, aplicaciones desarrolladas como Web3 que permitan el uso de nuestra criptomoneda. Y esto empiece a darle valor a la moneda a medida que se va haciendo toda
todo el deployment a la cadena de bloques de Polygon. Las personas nos van conociendo, el proyecto puede ir expandiendo, puede ir creciendo, pueden entrar nuevas personas que quieran entender un poco esta tecnología, que ustedes puedan utilizar sus WAN con la distribución de estos productos que está lanzando la compañía. Todo eso le va dando valor a la moneda y estamos entrando en el mercado de una forma abierta, de tal manera que nos están viendo, de tal manera que nos están escuchando, de tal manera que están sabiendo que ya no estamos de forma privada, sino que ahora estamos de forma pública. Ya pueden ver la blockchain, pueden ver el contrato inteligente, pueden confirmar que es real. Ahora comienzan a preguntar, ¿y el valor? ¿Y el valor? ¿Y el valor? El valor no se va a mostrar nunca en la cadena de bloques, porque en este momento, como no hay un exchange y como la moneda no se está intercambiando por otras, no se puede marcar un valor. Hasta que eso no se dé, no vamos a saber el valor real de la moneda de forma pública. Lo podemos saber de forma interna, pero de forma pública no lo vamos a saber hasta que se abra un exchange y entonces podamos ver que algo está sucediendo. En el camino nos vamos a enterar de muchas otras cosas porque esto es nuevo para todos. Ir a público y estar con una moneda pública es nueva para todos los que estamos en One Ecosystem. No es algo, como te digo, cotidiano para muchos que ya tienen en el mundo de las criptomonedas años en esto y ya saben para dónde va todo y qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa. Lo que me confirmaron por allí es que CoinGecko y CoinMarketCap son los que marcan el valor de una criptomoneda y le dan ese valor real a la moneda. Pero para que eso suceda, vuelvo y repito, tenemos que estar conectados con el intercambio. ¿Y cuándo eso va a pasar? Yo no tengo ni la menor idea cuándo puede pasar. Yo escucho a Mauricio hablando, a los líderes hablando en un término medio, un término... Tampoco están diciendo que se va para 5 años esta cosa, no. Dicen que va a ser un término medio. Un término medio es algo bastante rápido. ¿Ok? Por eso yo les digo, hay que estar finos. Si ellos pusieron que en 6 meses, en 5 meses, porque ya dijeron que son 5 meses. Si ellos dicen que en 5 meses ellos van a hacer el deployment de la blockchain, o sea que como One Ecosystem le vamos a caer encima, como si fuéramos unas tropas de élite, le vamos a caer encima a esa plataforma, que la vamos a ahogar. Eso es lo que pasa. Al entrar a Polygon vamos a ahogar la plataforma en el sentido que van a ser muchas wallets, muchas billeteras. Y cada vez que se haga una transacción en P2P, eso es un montón de dinero que le va a entrar a Polygon. Polygon tiene que estar contento, porque esta comunidad le va a dar valor a su blockchain. Y te puedo asegurar que la criptomoneda Mati en los próximos 5 meses va a llegar a los $2, producto que nosotros estamos entrando, porque le va a dar valor a esa moneda. El montón de nuevos socios que estamos registrando, que estamos pasando nuestros WAN hacia Polygon, va a hacer que esa cadena de bloques comience a ganar valor. Cuidado que no da una sorpresa y a final de año tenemos esa cadena de bloques en 4 o 5 dólares, la moneda que ellos manejan, que se llama Mati, y sobre la cual nos cobran el gas. Es un gas muy económico, por cierto, hiper económico, y nos dan la sorpresa. Uno no lo sabe. Yo voy con últimas preguntas, unas últimas preguntas si hay, y cierro la transmisión de hoy, 28 de febrero, el último día de este mes. Yo quiero agradecerles a todos por la oportunidad que me han permitido de poder expresarme a través de este medio de comunicación. Muchas veces tengo inquietudes que quiero comentarles a ustedes y a través de estas redes sociales es posible dar la información, el conocimiento, lo poco que sé y que sé que a ustedes les puede ayudar. De momento, Educación Financiera dice: hola Eric, saludos, gracias por tu orientación. Te cuento que ya tengo mis 25 euros para mis monedas a público. Excelente. Ok, te voy a enviar el video. Escríbeme Educación Financiera por Messenger y te mando el tutorial de cómo hacer eso. Acuerden que nosotros estamos conectados con la plataforma de CoinPayment. CoinPayment forma parte también de One Ecosystem
en la parte de hacer los depósitos. Tú depositas utilizando Bitcoin o depositas utilizando USDT de la red de Tron y se te abre el portal de CoinPayment. Y en algunos países como Venezuela me han dicho que no está funcionando. Me imagino que por regulaciones, por controles. Y en otros países que no recuerdo me han dicho que tampoco funciona. Entonces en esos casos me contactan. Ahí vemos cómo hacemos el triángulo y yo les paso los euros para que no se queden atrás y puedan ir a Polygon. Entonces CoinPayment está conectado. Tú puedes meter 10,000 USDT a través de CoinPayment. Se convierten en euros y tú dirás, Eri, ¿para qué yo voy a meter esos USDT allí y que se conviertan en euros? Bueno, para que ganen interés compuesto a través del cash safe en euros, porque la compañía lo tiene. Tú pones tu dinero a trabajar allí, metes esos 10,000 dólares convertidos en euros y lo pones como un plazo fijo al término que tú quieras, 1 mes, 3 meses, 6 meses, lo puedes tirar 1 año, 18 meses y eso te va a arrojar un interés que la compañía te lo paga todos los meses el interés sin tocarte el plazo fijo. Entonces ese interés tú lo puedes sacar y te lo llevas para una wallet externa de Bitcoin y lo haces líquido y dejas tu plata fija trabajando allí. Cuando se acaba el periodo, bueno, tú recibes un ingreso como un plazo fijo de este sistema que ofrece la compañía que se llama Cash Safe. Todos podemos utilizar el Cash Safe. Eso está allí. Lo que pasa es que no se le hace mucha publicidad y la gente no lo está utilizando. Pero es una herramienta muy interesante para aquellos que tienen mucho capital y el banco no le está dando el interés que requieren. $1,000,000 te da un 4% a un 5% y esa cantidad la tienes que dividir en 12 meses y eso es lo que recibirías mensualmente. En cambio, $200,000 dentro del Cash Safe te va a dar un rendimiento mucho mejor porque por cada 100,000 tú vas a recibir un 2% si haces el pacto grande y el 2% de 100,000 pues son ¿qué? $2,000 más o menos que te entraría todos los meses sin tocar tus 100,000 euros que tienes dentro de la plataforma y ahí tendrías un fijo todos los meses y el día que se termine el plazo ¡guap! Lo sacas y chao papá, lo vuelvas a utilizar en otra cosa que tú quieras hacerlo. Así es como funciona el Cash Safe y eso está dentro de One Ecosystem. Bueno chicos y chicas, yo creo que ha sido todo por hoy. Son las 11 de la noche. Ya es bastante tarde en Argentina y acá en Panamá también ya son las 11 de la noche y ya es hora de ir acomodando las cosas para el próximo día. Este mes se termina ya en pocas horas. Les doy las gracias a todos ustedes por su atención, a todos los que se han conectado a través de Telegram. Recuerden suscribirse a Telegram, regálenme un me gusta que me ayuda mucho a crecer el canal. Y sobre todo si tú estás viendo este canal y formas parte de One Ecosystem y quieres saber más sobre lo que está pasando con el proyecto, suscríbete al canal. Es muy simple, nada más tienes que apretar el botoncito y eso es todo. Pero si quieres estar claro con la información que te llega al instante cuando yo voy a vivo o cuando lanzo un nuevo video, pues activa la campanita de notificaciones que ya va a sonar en tu móvil cuando dice noticia de Luxor TV. Te llega allí y te enteras de lo que está sucediendo. Si no activas la campanita, lógico, no te vas a enterar de los videos que yo lanzo. Tendrás que tú entrar voluntariamente y buscar allí. Eri lanzó algo nuevo hoy, no sabía. Y te enteras 5 o 6 horas después. Pero si tienes la campanita activada, es instantáneo. Bueno, será entonces hasta un próximo programa. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos.